Bueno, empezamos. Hay unos fenómenos bien importantes, pues para entender la evolución de las especies, esos ancestros que nosotros hemos tenido y que pues dieron origen a todos esos linajes de animales que actualmente conocemos, ¿sí? Tuvieron que pasar muchas cosas en el ambiente, en la integridad de los seres vivos y pues uno de esos fenómenos pues es la selección natural. Nuestros desempeños se mantienen de la misma manera. El desempeño general para siempre estará en el segundo periodo. El segundo, pues, es el básico que ya conocemos, que estamos después de prebimestrales, vamos a pasar al alto. Ahorita les digo cuándo son las prebimestrales. Y pues el objetivo de la clase es conocer las principales premisas de esa selección natural y pues cómo opera en la naturaleza. Bueno, aquí pues hay como un pequeño ejemplito de selección natural. Traten en unos 10 segunditos de buscar pues el animal. No me vayan a decir dónde está, yo ahorita les digo. Tómense unos 10 segunditos para mirar dónde está. Y es que este es un claro ejemplo de selección natural. Y ustedes dirán, ¿por qué? Ocurre que el animal que está pues ahí, pues en ese entorno, primero, chequen que está en una pendiente, o sea, que tiene una inclinación casi que de 90 grados, si se puede decir. O sea, está en una pared este animal y aún así está allí tratando de hacerse pues con una presa, que en este caso pues no está por ahí la presa, pero realmente el bicho la puede atrapar en esa pared. Entonces, si alguien ya la encontró, o si alguien no la encontró, pues se la muestro acá en el círculo rojito. No sé si ya la habían visto, pero es un felino de las montañas. Es un bicho muy bonito, parece una pantera, pero pues no es, sí son familiares, pero no lo es. Y pues está allí en ese círculo rojo que yo les he puesto ahí. El siguiente ejemplo es un felino, que también es un felino doméstico, pero de todas formas, a pesar de su domesticación, sigue cumpliendo pues esa, pues ese proceso de selección natural. Otros 10 segunditos para que busquen pues al gatico ahí. Entonces, si uno fuera una presa, ya estaría condenado o condenada porque pues uno no ve al animal realmente. Y eso que nosotros pues tenemos una visión nítida, a diferencia pues de las presas que pues frecuentan los felinos y bueno, otros depredadores. Chéquenlo ahí, ahí se los señalé con el circulito rojo, ahí está nuestro gato que de verdad se camufla demasiado bien con ese entorno y pues eso es un proceso pues de selección natural también. Pero bueno, volvamos al pasado porque pues el objetivo de este año de noveno es empezar a ir hacia atrás, a buscar nuestro origen, a empezar a identificar, pues como yo les digo, molestando esas abuelitas o esos superabuelitos, tatarabuelitos que pues nos dieron origen, porque la evidencia es contundente. Nosotros tenemos muchas partes de muchos animales y en especial pues de esta biota ediacárica que existió entre 635 a 542 millones de años aproximadamente. Volvamos otro poquito atrás, por allá cuando se estaban pues conformando los primeros organismos, acuérdense, primero pues se rumora que vino el ARN, luego el tema del ADN, después los coacervados que eran parches de lípidos que pues se envolvieron a ese ADN, nació el primer organismo procariótico sin núcleo, después se consolidó el núcleo para formar células eucarióticas, estas células eucarióticas formaron bandas, parches y bueno, vienen los animales metazoos o con tejidos pues ancestrales basales y pues de aquí se empieza o sea, empieza a ocurrir una radiación evolutiva gigantesca en medio pues de ese ambiente que todavía era hostil porque pues todavía teníamos gases de metano, gases tóxicos como compuestos sulfurados y demás, pero aún así, pues la vida se abrió paso entre tanta adversidad. Y esta fauna de diacárica que ustedes ven acá, pues son esos organismos, esos metazoos. Acuérdense que nosotros también pertenecemos a ese infrarreino metazoa, ¿se acuerdan? Subreino bilateria, infrarreino metazoa. Y bueno, acá tenemos no solo a nuestros parientes, sino también a los de los moluscos, tenemos a los de los artrópodos, a los de las plantas basales o ancestrales
Lo que pasa es que formalmente se le dice basal a un organismo que pues es muy viejito, pero pues uno está como acostumbrado a decirle ancestral a eso que ya se extinguió, pero que dio origen pues a muchos linajes de animales. Y básicamente esto es una recreación de esa biota ediacárica o fauna ediacárica, si ustedes pues prefieren llamarlo así. ¿Cuál es la evidencia contundente de eso? Pues acuérdense de allá, de donde vamos a hacer la salida de campo de noveno a Canadá, al Burgess Shale, donde está pues la mayor cantidad de fósiles del Cámbrico y una parte de esa biota ediacárica, ¿sí? Que es allá donde uno quiere estar con su crush, abriendo fósiles y pillando esta fauna. Y acá tenemos pues esa evidencia contundente de que realmente existieron estos fósiles, que pues sí, tienen una forma muy aplanada, una forma como muy sencillita, pero pues es que todavía se estaban como consolidando esos animalitos, ¿sí? Acá podemos ver pues en un mayor aumento toda esa fauna ediacárica y pues vamos a enfocarnos hoy en este bichito de acá y este de acá. Ya les voy a decir cómo se llaman, pero miren esa belleza de fósiles. Lo chiquititos que eran, porque miren pues esta moneda a comparación de este ancestro. El primero pues se llama Dickinsonia costata, es este bicho que ustedes ven acá, pues en la recreación lo vieron muy bien que era como una hoja, pero, pero no de una hoja de planta, sino como una hoja animal, por así decirlo. Y entonces este bicho, chequen que tiene muchas fisuras aquí alrededor de un largo cordón que se extiende pues en el centro de ese organismo y de ahí nace pues la bilateralidad de nosotros. Acá ese es el primer vestigio de la bilateralidad. ¿Qué es esa vaina? Acuérdense que pues, si uno coge, voy a dibujar un muñequito acá, si uno coge un humano y pues toma una sierra de esas y, y le parte por la mitad, esta mitad que yo parto va a ser exactamente igual a la otra que pues sale pues, de esa división, ¿sí? De ahí nace la bilateralidad. ¿Qué pasa? Que este bicho en un principio no tenía nada de visión, ¿sí? Pero ¿cómo les parece que pues hace 21 21 mil millones de años, pues este bicho empezó a desarrollar lo que conocemos como, pues, como la visión, como el ojo, pero no solo él, acuérdense que pues había como una especie de competencia entre varios organismos, porque imagínense, o sea, estar en este ambiente así sin ver nada, pues cómo se iba a hacer para el tema de la reproducción, o sea, ellos cómo iban a saber dónde meter pues las cositas para poder reproducirse. Y no solo eso, sino pues también empezar a explorar nuevos ambientes y demás, ¿no? Entonces este bicho Dickinsonia costata pues desarrolla la visión, que pues no es tan perfecta así como se ve en la foto, obvio que no. Para eso tuvo que pasar pues un tiempito, sí, pero bueno, al menos veían haces de luz y ya sabían en dónde meter las cosas, ¿no? Para poder pues reproducirse y demás. Y después, de mucho tiempo después, obviamente, este bicho evoluciona, ya tiene visión y esa visión, pues obviamente tiene que estar conectada necesariamente a un centro de control que yo estoy dibujando acá, que es como un cerebro muy basal que se conectó a esa visión y empezó pues a interpretar pues esos estímulos lumínicos que recibía del exterior y ese centro de control se conectó con ¿cómo decirlo? Como con ese tubo neural, por así decirlo, y se extendió pues por toda la integridad del animalito y lo que estamos viendo es un vestigio pues en nuestro notocordio. Acuérdense que ese notocordio fue fundamental para que pues hoy día estemos no solo los humanos acá, sino la gran cantidad de vertebrados y cordados y procordados que todavía existen. Entonces, pues esta Milocunningia sin especie, que es el género que se conoce, es el ancestro más antiguo de los vertebrados y de los cordados en general. ¿Mm? Esa fue la particularidad pues que tuvo este bichito, ¿sí? Aparte de desarrollar un buen ojo, un centro de control para la percepción de esos estímulos, desarrollar ese notocordio pues basal. Miren que hay unas fisuras aquí que se extienden por todo su cuerpo. No las confundan con las branquias están acá, son 6 a un lado y 6 al otro, pero tiene unas fisuras acá
¿sí? Y pues ahí va a estar todo el tema del sistema muscular pues de este individuo y pues eso fue un salto evolutivo impresionante para esa época pues porque le permitía huir de, por ejemplo, este bichito que ¡y! Es muy lindo, ¿no? Entonces si yo tuviera este bichito en realidad le daría muchos besitos y lo amaría, tendría muchas mascotas de este animal porque vean esa ternura, por Dios. Perdón, me emocioné un poquito, es que amo la biología. Pero este bichito, pues es el Anomalocaris, ancestro general de todos los artrópodos. Y ustedes dirán, ah, claro, profe, es que pues yo alcanzo a diferenciar aquí a simple vista, según lo que tú nos enseñaste, que pues esto es un exoesqueleto. Claro, maestro, devuélvela un momentico, porque es que acá yo tengo pues unos tejidos consolidados que no parecen ser quitina, porque la quitina no podría tener la movilidad que pues tuvo Samilocon ninja, ¿sí? Entonces en Anomalocaris yo lo que puedo ver es un exoesqueleto súper fuerte y pues esa quitina se ve de forma contundente. ¿Qué fue lo importante de este Anomalocaris? Chequen que también tiene su sistema de visión y mucho más evolucionado que pues nuestra Milocunmingia, porque recuerden siempre que los artrópodos tienen una visión bastante, no digo que nítida, pero sí pues ajuste pues a las necesidades de estos insectos, de estos arácnidos y bueno, todos esos grupitos que vimos por ahí de todos los artrópodos. Bueno, y pues este es el ancestro general de ellos y además se conoce que es el primer depredador, o sea, ya se empezaron a consolidar las cadenas trópicas y ese flujo de energía pues empezó a correr. ¿Sí? Ahí se puede evidenciar lo que se llama el trade-off bueno, o el trueque ecológico también, que después vamos a ver con calma, pero pues sí, este bichito pues estaba ahí, también es bilateral, acuérdense de esa fauna pues ancestral, y lo mismo, tenemos bilateralidad. A la par pues estaban evolucionando las plantas por un lado, por allá lejos, los hongos por este otro lado, los animales por allá, los artrópodos por acá, y bueno, así todos los reinos que conocemos de la naturaleza. Este bicho vivió pues de hace 525 mil millones de años, y bueno, es hermosísimo, me encanta. Todos los bichos que hemos visto me encantan. Todos, 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 menos los parásitos. Ok, volvamos otro poco atrás para hacer un recorderis para que pues nos queden claros como estas eras geológicas. Acuérdense que el ádico, ya lo vimos en la clase pasada, que es cuando se forma la Tierra, cuando pues es el choque de ese planeta llamado Teia, que así pues se consolida la luna, que después el planeta se enfría y bueno, después de que se enfría entonces ya dejamos pues ese periodo ádico que duró pues 600 millones de años, ¿sí? Y luego pues viene como una subetaca que se llama el arcaico, que se divide en otras subetapas. Acuérdense, el primero es el eoarcaico, donde aparecen las primeras células procariotas, recuerden, y luego viene el caos, la nación del fuego, o más bien la nación del hielo, porque pues en el paleoarcaico lo que ocurre es la primera glaciación, ese enfriamiento masivo, y pues está consolidado el supercontinente, el primer continente de la Tierra que se llama Valbará. ¿Mm? En el mesoarcaico después, pues ahí pues no se sabe cómo esos organismos, perdón, microorganismos, porque pues estamos hablando de células muy chiquiticas y de organismos procarióticos hasta ahora, pero estos bichos sobrevivieron a esa primera glaciación y después en el mesoarcaico empiezan a hacer una fotosíntesis anoxigénica. ¿Qué significa eso? Pues que estos bichos hacían una fotosíntesis, pero como producto de ese metabolismo no generaban oxígeno. Y pues entonces en el neoarcaico, después de mucho, mucho tiempo, sí generan oxígeno de esa fotosíntesis, y este periodo neoarcaico se le conoce como la primera gran oxidación. Y pues por supuesto todas esas toneladas de oxígeno que pues eran metabolizadas por estos bichitos y bueno, más bien por estas bacterias y pues se dispersaban por el ambiente, pues cambió de forma abrupta la atmósfera. Entonces todas estas condiciones ideales se presentaron para que pues esa fauna ediacárica tuviera lugar. Voy a omitir estos otros periodos, después los retomamos y me voy a saltar pues al tema de lo ediacárico que pues ya lo vimos, ¿no?
Pero entonces ustedes dirán, bueno, pero estos bichos, o sea, sí, muy bonito y todo, maestro, que pues haya surgido un organismo procariótico, después un eucariótico y después esa fauna diacárica y después ta, ta, ta. Pero maestro, por favor, explíqueme cómo ocurre eso. Resulta que pues ustedes bien conocen, creo que todo el mundo conoce, bueno, no todo el mundo, pero muchas personas conocen a Charles Darwin, que pues aunque no sea el único exponente evolutivo importante, sí es el más conocido porque pues fue el que postuló este modelo evolutivo que nosotros conocemos como selección natural. ¿Y qué es esa cosa? Pues esa selección natural es un fenómeno que ocurre en la evolución, ¿sí? Donde hay una reproducción diferencial de unos genotipos. Acuérdense que cuando yo hablo de genotipos estoy hablando de un individuo que tiene una carga genética específica con unas características que le permiten sobrevivir. Ahí va a haber una reproducción diferencial de esos genotipos en una población biológica. ¿Qué es eso en ecología? Una población biológica, pues básicamente es un conjunto de individuos de la misma especie que se reproducen, pues para subsistir. Algo para que les quede muy claro, y esto todavía se aplica y se aplicará en la naturaleza mientras exista. No es el más fuerte el que sobrevive, jamás, no es el más fuerte, es el que más adaptado está al entorno. Y pues de eso tenemos como muchos ejemplos. Nosotros siempre hemos visto como la extinción de un depredador. Actualmente lo podemos ver por causas antrópicas, por causas del hombre que matan a un depredador y prolifera pues el consumidor primario y entonces ahí es donde vienen las plagas y demás. Sí, pero es el más adaptado el que sobrevive, no es el más fuerte. Adicionalmente, estos bichos pues van a tener que estar en un medio ambiente, ¿sí? Ese medio ambiente va a ejercer una presión específica para que la expresión genética pues arroje unas características para que pues estos bichos puedan sobrevivir y ya después lo miramos más a detalle. Hay tres premisas fundamentales de esa selección natural, fundamentales y es lo que pues le ayuda a uno a entender mucho más este fenómeno evolutivo. Primero tiene que existir un rasgo, o si ustedes prefieren, una característica que esté sujeta a esa selección natural y esa característica tiene que ser heredable. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo así como muy contextual. Supongamos que en el caso de los humanos, una persona que bueno, aunque en humanos es muy complicado, pero supongamos que una persona nace con ojos violeta y de pronto pues mide más de 1,70 y es muy acuerpado o acuerpada, en su cabello está pues en la parte baja de sus glúteos, bueno, en fin, unas características bien atractivas, pues obviamente que todo el mundo se va a querer reproducir pues con esta persona y si no reproducir, por lo menos aprovechar la oportunidad de decir, bueno, yo estuve con este fenotipo tan peculiar, ¿no? Pero en animales, ¿cómo sería? Si yo, por ejemplo, tengo un par de peces que están en un medio salino y de pronto se alimentan de tres especies de algas y esas algas producen, por ejemplo, un compuesto derivado del omega 3 que puede ser como, por ejemplo, el ácido docosahexaenoico, que es un derivado del omega 3, y si tiene un sistema digestivo que pueda asimilar rápidamente esos lípidos, pues yo me quiero reproducir con él para que haya una mayor efectividad pues en la producción de este aceite y poder sobrevivir más sin tener que estallarme buscando alimento por todo lado y agotando la población de algas, ¿sí? Como segunda premisa tiene que haber una variabilidad, ¿sí? O sea, no solo puede ser el estómago que pues fácilmente asimila esos lípidos, que pues debe tener un buen hígado también, ¿sí? Sino también tienen que haber pues una variedad en esos rasgos, por ejemplo, unas escamas atractivas, o sea, como que ese pececito tenga un tatuaje natural que sea muy hipster, muy atractivo, y pues las hembras sean atraídas, aunque acuérdense que pues en la mayoría de los casos el macho es el que se tiene que estallar para que la hembra lo acepte. Lo hemos visto en aves, lo hemos visto en humanos, en mamíferos y demás. Ahorita vemos más ejemplos. Sí, pero tiene que haber una variabilidad de ese rasgo, o sea, tiene que haber un abanico en donde la hembra pueda escoger y decir, bueno, con este sí, con este no, y demás. Así como por ponerlo en términos contextuales. Sí, y pues como última premisa, perdón, pues esa variabilidad debe suponer una ventaja para la supervivencia de esa especie, ¿sí? Entonces, como les decía, pues tener un sistema digestivo efectivo va a ser una ventaja para que pues la descendencia prolifere, ¿sí? Y nunca olviden que para que pues esa variabilidad exista, tiene que haber una presión del medio,
Tal vez ustedes el año pasado en octavo vieron el tema de epigenética, que la epigenética básicamente lo que dice es que la expresión genética está medida es por el ambiente, por condiciones ambientales, no por las bases nitrogenadas que están en el ADN. Realmente esa expresión se da es por eso, por la temperatura, por el medio acuoso, por el estrés en el caso de los humanos y demás cosas. Después hablamos de cómo surgen las canas por epigenética y demás. Bueno, para que me entiendan de una forma pues mucho más acertada, acá tenemos dos especies, perdón, dos individuos de la misma especie. Uno es Crisina aurigans, que es este coleóptero, vulgarmente le dicen el coleóptero o escarabajo dorado, y acá tenemos otro individuo, pero que es más rojizo. Acá uno puede evidenciar selección natural, porque resulta que Crisina aurigans, esta hembra, pone 150 huevos, y voy a poner un ejemplo, de esos 150 huevos, 82 eclosionaron, o sea que del 100%, solo 55% por ciento de esos huevitos pues eclosionaron, ¿sí? Mientras que en este caso de Crisina aurigans, que es la misma especie, pero que tiene unos patrones de coloración muy diferentes, pues el 75% eclosionó y eso corresponde a 112 huevos. Ustedes dirán, ay, profe, pero si son como más o menos unos 22, 20 huevos, más o menos, perdón, 30 huevos que no eclosionaron, pues esos 30 huevos son bastante si nosotros hablamos, por ejemplo, de pues, la supervivencia de esa especie, ¿sí? Y entonces la selección natural acá nos dice que este bicho tiene una menor eficacia en la eclosión porque posiblemente esta coloración dorada lo hace vulnerable ante, por ejemplo, el humano, porque es que este bicho está en peligro de extinción, porque la gente mantiene cazándolo, lo mata y bueno, lo conserva en alcohol o lo pone en una cajita, porque pues pareciera ser de oro. Es una total estupidez, pero bueno, así somos, ¿no? Mientras que este otro Crisina aurigans cambió su coloración a una coloración como más rojiza, en la que pues se puede como camuflar más en el entorno. Obviamente los humanos también la cazan, pero otros depredadores, otras aves y otros mamíferos que se alimentan pues de artrópodos, pues no lo van a ver muy bien. ¿Mm? Aquí está ocurriendo selección natural, pero por supuesto va a ganar pues Crisina aurigans, esta Crisina aurigans que va a ser con ese color rojo metalizado. Sí, pero bueno, uno se queda pensando en en la Cristina aurigans, perdón, estoy como ebrio, ¿no? Ya me tomé la champaña del cumpleaños de Vale. Eh, Uno se queda pensando en esa Cristina aurigans, pues es dorada, ¿no? Y uno dice, ah, se va a extinguir. No, cuidado, porque este bicho también va a estar expuesto a unas condiciones especiales, ¿sí? Que por ejemplo ese caparazón dorado o ese exoesqueleto dorado, más bien para ser más específicos, puede ser un atractivo sexual para las hembras, ¿sí? Porque pues la luz va a llegar ahí, va a desplayar todo su arsenal de colores, ¿sí? Puede ser también algo atractivo para los depredadores, por lo que es una desventaja, ¿cierto? Este bicho, a pesar de tener ese exoesqueleto dorado, podría tener un buen metabolismo, ¿cierto? Y por algún azar de la vida, algún azar de la evolución, el bicho, a pesar de tener esa desventaja de ser dorado y que pues los humanos mantengan como cazándolo, pues podría tener, sí, una ventaja allí y evolucionar en otra subespecie o en la misma especie con más ventajas, ¿sí? Pero pues también puede estar expuesto a parásitos que lo pueden infectar y puede, su población puede tener un deceso muy brusco y entonces pues lo podría llevar si no a la extinción, a un peligro crítico de extinción. Pues parásitos nos incluimos los humanos, obvio, ¿vale? Esas condiciones ambientales pueden favorecer que de pronto este bicho, no sé por qué, pero pues diga como, hey, me están cazando, soy doradito, prefiero irme a un lugar más arriba, a un subpáramo, a un páramo o donde no hayan humanos, pues esas condiciones ambientales van a mediar para que pues este bicho de pronto se avispe o se escarabije y se vaya. ¿Mm? Y recursos alimenticios también pueden estar influyendo. Entonces dice, bueno, ya ahí en los humanos no hay cosas que de pronto me estén suplementando mi dieta diaria, entonces pues más arriba los puedo conseguir. O puede haber una mutación perjudicial, ¿sí? Que de pronto pues a este bicho en agua contaminada por los humanos, por restos de minería ilegal, como pasa acá en el país y demás,
y este bicho pueda tener o mutaciones perjudiciales o mutaciones benéficas, ¿sí? Todo eso es un conjunto de influencias que pueden estar cayendo sobre este Crisina aurigans dorado. ¿Qué puede pasar? Volvamos al ejemplo inicial. Los que son amarillitos es el Crisina aurigans, que tiene un porcentaje menor de huevos eclosionados, y este rojito pues es ese Crisina aurigans, que pues tuvo un porcentaje mayor de eclosión. Entonces recordemos, este bicho pues se puede estar apartando de esa población de Crisina aurigans, esta hembra de color rojo metálico le puede estar diciendo como no, no nos vamos a reproducir, él dice ok, buscaré otra hembra que sí lo quiera, ¿sí? Y podría surgir una adaptación pues con ese entrecruce de esos dos bichitos, ¿sí? Para que pues haya una variación que le beneficie, no necesariamente si la selección natural lo rechaza, no necesariamente se puede extinguir, puede que ocurra, pero no, ¿sí? Entonces este bicho coge por otro camino, por así decirlo. Si la selección natural lo favorece, de lo contrario, pues no. Luego de la selección, pues vamos a tener que más Crisina aurigans rojo metálico, pues sobrevivieron, ¿sí? Y este cambio se podría mantener estático en un tiempo determinado o podrían empezar a mutar rápido, o sea, como, bueno, no me es suficiente este rojo metálico, sino necesitamos más, necesitamos reducir peso, los coleópteros somos muy pesados y pues hemos pillado que las aves nos cazan muy rápido. Bueno, en fin, obvio que los coleópteros no piensan así, pero es una forma para que ustedes me entiendan. ¿Mm? Y ya por último, pues tenemos esta población consolidada de solo Crisina aurigans rojo metálico y pues ya no tenemos la variedad de color oro. Entonces, pues ahí en la selección natural lo que hizo, bueno, este Crisina aurigans dorado no nos sirve, entonces pues ya no más individuos se van a la extinción y solo mantenemos la especie y esa población en específico rojo metálico. ¿Sí? Acuérdense, hay dos posibilidades. Que este amarillo se extinga de forma total, que para eso tiene que pasar mucho tiempo, muchos años. Y la otra es que o sobreviva, tenga unas características muy diferentes y ambas variedades de pues ese Crisina aurigans van a sobrevivir, solo que ese amarillo va a ser una subespecie y pues este rojo otra especie. Bueno, después vemos eso en especiación, ¿sí? Y nunca olviden que pues esa selección natural siempre va a estar ocurriendo en todas las etapas de la vida del individuo. De pronto ustedes en esos documentales de divulgación biológica ven como a veces dos aves tienen dos huevos y cuando nacen los dos huevos, ellos empiezan a pelear, los bebecitos empiezan a pelear, a darse picotazos y a botarse del nido y el más fuerte es el que gana, pero no lo confundan con la selección natural. O sea, sí es selección natural, pero no es el más fuerte el que gana, sino pues el que se adapta, recuérdenlo. Entonces, en ese caso contextual sí estaríamos hablando del más fuerte, pero no pasa así en todos los casos. Hay otros tipos de selección, o sea, como una subcategorías dentro de esa selección natural, y es una, pues que es esta que les estoy acá señalando, que es la selección de viabilidad, que es cuando llega a la etapa adulta, que pues es cuando, supongamos, un anfibio, una rana, pues un macho llega a su edad adulta y entonces tiene que empezar a cantar para atraer a la hembra o llevarle zancudos o cucarachas para que coma y se enamore y bueno, la pueda fecundar, pero adicionalmente pues también lo que les digo debe tener una característica que sea pues idónea para que ocurra esa selección natural, entonces que el bicho produzca veneno para evitar ser devorado por los depredadores, que tenga pues una musculatura más áspera en las ancas para que pueda huir y bueno, en fin. Esa selección de viabilidad ocurre cuando pues la mayoría de especies alcanza la etapa adulta. También va a haber una selección sexual, que es la competencia intraespecífica por la reproducción. Entonces ustedes ven como a veces los leones se pelean o las aves se pelean o hacen batallas de breakdance. De pronto han visto esas aves que un macho baila aquí, el otro acá, y el que más chévere baile, pues se va a reproducir con la hembra. Y bueno, y la última pues es la selección de pues supervivencia, ¿sí? Y entonces, pues esa selección de supervivencia es ese éxito reproductivo que tiene mi individuo para que pues esa descendencia pues pueda ser mayor, ¿sí? Hay muchas especies que más de una vez se pueden reproducir y entonces pues esa sería específicamente como la selección de supervivencia. Cómo yo me reproduzco para que mi descendencia pues pueda subsistir y demás.
Acá tenemos unos ejemplos. Esta, por ejemplo, sería una competencia intraespecífica, eso lo vemos en ecología después en 11, pero intraespecífica porque es una competencia entre individuos de la misma especie y entonces se agarran a cachazos, a cabezazos, dándose duro y bueno, el que se rinda después de estar todo roto, pues el ganador va a ser el que vaya y fecunde a la hembra que no tiene pues tantos cachos, no le han puesto los cachos aún. Acá tenemos otro ejemplo, no se asusten, pues esto es salsa de tomate, no es sangre, no se asusten, estamos en horario familiar, esto es salsa de tomate, no es sangre. Y pues esos penguins también van a estar ahí dándose duro pues para reproducirse. En el Ártico ocurre una selección muy chistosa porque hay unos leones marinos que pues utilizan como montañas, o no montañas, sino picos altos, y el que pueda llegar hasta donde está la hembra, en ese pico alto, pues se reproduce. Y ustedes ven los videos y esos elefantes, esos leones marinos, perdón, cayendo desde la punta de ese risco y después, ¡pum!, al final, dándose súper fuerte. Y solo vivieron para eso, para reproducirse. Realmente así pasa en el mundo animal. También tenemos el caso de los leones dándose súper duro para ver quién es el más alfa. Y entonces ahí está la leona súper tranquila, véanla, toda serena, disfrutando del espectáculo, como se rompen estos leones a ver, pues quién la va a fecundar, ¿no? Pero también pasa en el caso de los humanos y de pronto ustedes lo han vivenciado, pues que hay dos hombres que se pelean por una mujer, pues en el mayor de los casos, yendo así como al extremo, se dan a los golpes que se ha visto, o compiten, ¿no? Entonces este chico le lleva unas Hershey's, pero entonces él dice, uy, llevo Hershey's, yo le llevo Ferrero Rocher. Y entonces empiezan bueno, así a competir como llevándole cositas. Si fueran aves, les llevarían palitos, ranas muertas, lagartijos muertos y bueno, en fin, para conquistar a esta pajarita. Pero también va a pasar en el caso de las mujeres, ¿no? Entonces, pues van a estar las dos hembras que se pelean pues por este macho, que pasa mucho, y entonces ellas son más discretas, ¿no? Ellas utilizan las miradas asesinas. Ellas casi que no se prenden mucho. Bueno, depende de la zona del país, porque dependiendo de esa zona del país, pues sí se van a romper feo, pero creo que, por ejemplo, contextual Bogotá no sería así, se manejaría el tema muy diferente, ¿no? Entonces, pues esta hembra tiene que empezar a sacar como la cola, tiene que empezar a sacar el pecho, tiene que empezar a alistarse el cabello y llamar la atención pues de este macho pues, que le gusta y ella no se va a quedar atrás, ¿no? También va a partir la espalda para sacar cola, va a tener que sacar pecho y bueno, hacer lo mismo que ella para pues básicamente tratar de conquistar a este macho. Acá tenemos otros ejemplos, pues este es un colibrí que siempre les muestro, claro que yo la especie que les mostré era el Lophornis magnificus, pero este es Lophornis stictolophus, y entonces vea este bicho tiene una barba de hipster, y adicionalmente pues tiene un peinado muy cyberpunk, o muy punk, o muy rockero, y entonces ese es un rasgo súper sexual, o sea, súper atrayente para la hembra, y bueno, el que pues tenga las facultades de bailar bien hipster, bien bailar guaracha o bueno, lo que sea que se baile, pues se va a reproducir con esa hembra de Lophornis stictolophus. También vamos a tener este Coleoptero sagauketi, que es el macho que está haciendo pull dance para llamar a la hembra. Adicionalmente, pues no tenemos el video, no pongo videos porque la vez pasada YouTube me los bloqueó por derechos de autor, pero este bicho hace una sesión de pull dance con esas super patas, esas piernotas, pues para atraer a la hembra y que ella se reproduzca pues básicamente con él. Y este otro escarabajo que también existe acá en Colombia está en peligro de extinción porque la gente le da miedo el cuerno que tiene, que es algo realmente estúpido, perdón pues la expresión, pero se alarman mucho por ver un coleóptero que pues creen que los va a atacar, pero pues no es así, el bicho es un bicho muy pesado, ¿sí? Pues obviamente uno le da mucho miedo verlo volar y demás, porque es un bicho grandísimo y uno cree que lo va a atravesar con esos cuernos y demás, pero no, o sea, esos cuernos son pues un carácter de selección sexual y ya. O sea, el que más grande lo tenga, pues es el que va a escoger la hembra para la reproducción y demás. Pero a los humanos, pues, ¿qué les puede hacer? No les puede hacer nada. O sea, estos bichos tienen las mandíbulas muy adentro. Sí, la gente confunde que por ejemplo, pues todos los artrópodos tienen un par de uñitas al final de sus apéndices y pues cuando se les prende un escarabajo, pues es muy pesado, los escarabajos tienen mucha fuerza y pues les da miedo, entonces creen que les está agrediendo. Es que el ser humano es muy egocéntrico, pero cuando vean un Golophaptortheri
pues no lo maten, velen por la vida de ese individuo. Esa es la misión que pues tienen las clases de biología, reconocer que somos iguales a otros animales y que estos animales necesitan de nosotros para su protección. Bueno, ya para terminar, pues lo más actual que existe en evolución para entender selección natural se llama teoría sintética de la evolución. ¿Y eso qué es básicamente? Pues como es sintética, me va a unir varias disciplinas de la biología, ¿sí? Me va a unir evolución, me va a unir genética y me va a unir ecología. ¿Para qué? Para explicar esa selección natural, ¿sí? Entonces, ¿qué dice la teoría sintética de la evolución? Listo, la evolución ocurre por esa selección natural bajo las tres premisas que ya vimos, un carácter que sea heredable y ese carácter pues que sea una ventaja para la próxima población, pero ese carácter va a ser transmitido por una herencia genética codificada en pues el genoma del individuo, ¿sí? Y ese genoma y esa característica de selección natural va a estar en una interacción ecológica pues con la genética de otras poblaciones para que haya esa evolución. No olviden que la teoría sintética de la evolución también pues va a tener en cuenta la citología, la sistemática que vimos la clase pasada, o sea, el tema de reino, filum, clase, subclase, orden, familia, género y especie. Va a tener en cuenta botánica, obvio, que también, y pues la paleontología, entre otras ramas. Vamos a tener muchas disciplinas de la biología trabajando para entender un solo fenómeno y es la evolución de las especies. Cómo ese Milocunmingia dio origen a esa radiación evolutiva de todos esos grupos animales que conocemos y en específico pues de nosotros. Recuerden que esa variación genética, cuando yo hablo de variación genética, es el cambio de ese pool genético de características que pues antes teníamos y que tendremos más adelante, surge por azar. O sea, uno dice, bueno, ¿y por qué Lucy? Acuérdense que Lucy fue esa mica, iba a decir, vea, se me está olvidando todo, es por el sueño, ¿cómo es que? Esa primate basal, que pues se paró y caminó erguida, eso fue por azar, ¿sí? De pronto, si hubiera sido otras condiciones muy diferentes, hubiera caminado un anfibio o hubiera caminado un artrópodo, ¿sí? Y entonces los anfibios nos criarían a nosotros para pues prepararnos en Navidad, en cumpleaños de 15, en los 15 años de esas anfibias, de esos insectos, de esas aves, ¿sí? Pues prepararían a los humanos rellenos de muchos vegetales y demás, pero surgió por azar. O sea, fue pucha, esa fauna diacárica que yo les mostré surgió por azar. Realmente no hay algo que explique que haya un soplo divino que de pronto unos alienígenas que no, o sea, eso surgió por azar. Las cosas pasan por azar. Una mutación benéfica, de pronto unos nucleótidos que sintetizaron un aminoácido diferente y ese aminoácido creó una proteína muy diferente, más resistente a este medio marítimo y demás y así sucesivamente hasta llegar a nosotros y a todos los linajes animales que pues actualmente conocemos. Y ese azar pues va a estar mediado por las mutaciones y la recombinación de ese material genético de ese ADN pues para generar todas esas especies que actualmente está ocurriendo evolución en ustedes. ¿Mm? Y pues, ¿en qué consiste esa evolución? Pues son cambios en la frecuencia de alelos. Acuérdense que un alelo es una misma característica que yo tengo en un gen. Acuérdense del ejemplo típico. Yo tengo el gen que me codifica información para color de cabello o forma de cabello, pero tengo muchos alelos. Un alelo es el color café, un alelo es el color claro, un alelo es el color negro, un alelo es el color castaño y así, ¿sí? Y pues esa información genética va a transcurrir por mis generaciones, o por otros fenómenos que veremos más adelante, como la deriva genética, flujo genético, especiación también que me faltó acá, y retomaremos selección natural. Y acá los dejo entonces con un par de individuos que son bien particulares. Pues tenemos acá, recuerden, me encanta esa araña pavo, familia Salticide, tenemos a esta hormiga, acuérdense, las hormigas comparten un grupo especial con las avispas y también con las abejas, orden Hymenoptera. Y acá tenemos, por supuesto, el orden Lepidoptera, ¿sí? Y recuerden que pues esta oruga es muy tóxica y demás. Bueno, hemos terminado. Entonces doy paso a las preguntas.